tema que vamos a estar estudiando el día de hoy se llama el perfil de la familia sana. Vamos a estar estudiando, este es el tema que vamos a estar tocando, el perfil de la familia sana. Mira, hay una historia que se cuenta que entre la gente de Mundugumor, de Nueva Guinea, hay una firme creencia de que los hijos que nacen con el cordón umbilical enredado en su cuello son buenos para el arte, pero solamente es una idea. Y así de que de esta manera la sociedad de Mundugumor ha conectado dos aspectos completamente sin relación con la naturaleza y que no tienen nada que ver con la verdad. Ellos han conectado que una condición de nacimiento y la habilidad de pintar fueron designios intrincados entre esta situación. Un día nació un niño que traía el cordón umbilical, era una persona posiblemente reconocida o una persona que le daba mucho conocimiento de lo que sucedía. Su hijo nació con una habilidad de pintar, una habilidad de hacer piezas de madera y de piedra, y empezaron a creer entre ellos que todos los niños que nacían con el cordón umbilical enredado eran niños que estaban listos para poder ayudar o poder ser buenos pintores o buenos labradores. Ahora, posiblemente se le ocurrió a alguien por una casualidad o una coincidencia, a lo mejor porque su hijo sí verdaderamente nació con el cordón enredado y sucedió esto. Ahora, escúchame, esta manera de pensar de la gente de Nueva Guinea puede parecer una tontería para nosotros. Puede pensar incluso que estas ideas vienen de personas poco civilizadas, con poco conocimiento, con poco estudio, pero de igual manera nuestra sociedad civilizada ha adquirido maneras de pensar que no tienen nada que ver con la realidad, así como la gente de Mundugumor. Muchos en nuestra propia cultura hoy en día conectan automáticamente dos sujetos sin relación alguna. Estas son la edad de la adolescencia y la rebelión. O sea, hemos llegado a considerar como algo normal que cuando los niños llegan a la edad de la adolescencia, ya por naturaleza tienen que ser rebeldes. Y no es esto así. El problema que sucede con la sociedad de Mundugumor y nuestra sociedad es que llegamos a pensar que esto es normal y que debe de suceder así, y no tiene por qué ser así, porque no tiene nada que ver. Hoy en día, el otro día escuchaba a alguien y me decía, y es común, usted lo debe de haber escuchado, cuando el niño está a la edad de 10, 11 años, dice, no te preocupes, lo que pasa es que entró a la edad de la adolescencia, por eso se está portando de una manera rebelde. Pero esto no es verdad. Por años, pero por muchos años, esto no fue así. La verdad es que la rebeldía de la adolescencia debe de tener aproximadamente unos 50 años para acá que se ha estado manifestando la rebeldía de la adolescencia. No era común antes de estos años, que posiblemente hubo hijos rebeldes, los hubo, pero no era el común denominador, ni era reconocido como algo normal en la vida de las familias. Así de que muchas cosas han cambiado, y esto es lo que ha traído este tipo de rebeldía en la adolescencia. La primera de ellas es pues el tipo de la paternidad, el tipo de la familia. Por eso estamos hablando el día de hoy, vamos a hablar el día de hoy del perfil de una familia sana. Cuando una familia es sana, esta familia podrá atravesar la época de la adolescencia sin tener que enfrentar verdaderamente la rebeldía, como muchas familias hoy en día están acostumbrados. Así de que aunque muchas cosas han cambiado, la principal de ellas es que la posición que nosotros como padres estamos tomando. Ahora, yo quiero decirte algo. Hace unos días, cuando yo iba manejando rumbo a Suchitlán, al llegar al entrón que ahí donde termina Comala y luego empezando a ir para Suchitlán, vi que iba saliendo un señor con un tractor, y el señor iba con el tractor y arriba de sus piernas llevaba sentado a su niño. Entonces el niño traía el volante del tractor, y él estaba esperando para que pasaran los carros, para el señor traía el control de los pedales para que pasar y poderse meter a la carretera y poder hacer esto. Cuando yo estaba viendo esta escena precisamente en la carretera, fue algo que me puso a pensar con respecto a cómo era la educación en los tiempos antiguos. La educación en los tiempos antiguos, podríamos decirle que era que el papá se
sentándose el niño en las rodillas, aunque no tiene que ser exactamente así, pero era transmitida del padre al hijo, de una manera muy cercana, de una manera de mucha relación. Y hoy en nuestro tiempo no es así. Desafortunadamente, ahora que ha crecido el conocimiento y todo esto, pues algunos padres no van acorde al conocimiento de los hijos, y incluso cuando nos preguntan sobre matemáticas o cualquier otra cosa, ay hijo, yo no lo estudié así, y a veces ya ni siquiera lo explican como nos lo explicaron a nosotros, y hemos perdido esa relación de padre a hijo, de seguirnos enseñando y entrenando como la Biblia nos dice que deberíamos de hacerlo. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9, Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9, dice ahí: y estas palabras te mando yo hoy. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la primera cosa que vemos, y lo hemos visto a través del curso de Criando Hijos Maravillosos, es que las normas de Dios, en primer lugar, deben estar sobre el corazón del padre y de la madre. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y nos está hablando la manera en que nosotros debemos transferir a nuestros hijos pues la identidad familiar. Ya hablamos de la identidad del padre con el hijo, el del padre con la hija, cómo afirmar su identidad, pero la manera como va a ser transferida es dentro del hogar. La primera cosa que nos está diciendo, que lo que nosotros vamos a transferir a ellos es las mismas palabras que Dios nos dio a nosotros. Esa es la primera cosa. Lo más importante es que nosotros vamos a transferir a nuestros hijos las normas que vienen en la palabra de Dios, las normas que vienen en los valores absolutos. Y no solamente eso, sino que nos dice que lo vamos a hacer repitiendo de ellas, estando en la casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La vas a atar como una señal sobre tu mano. O sea, una señal. Los fariseos acostumbraban mucho a estas cosas, traer versículos anotados por diferentes partes para estarlo leyendo. Traían filacterias y traían un montón de cosas con el propósito de estar repitiendo y estar aprendiéndose los versículos bíblicos. Y nos está diciendo de esta situación que nosotros teníamos que transferirlas a nuestros hijos. Una cosa que ha perdido la iglesia cristiana en nuestro tiempo, y de verdad lo ha perdido, yo no sé si lo vamos a recuperar algún día, es el devocional. Posiblemente ni siquiera sabemos qué es un devocional familiar. Pero un devocional familiar era una costumbre muy común en las iglesias en los tiempos, pues no hace ni mucho, 30, 40 años posiblemente. Se insistía mucho en que la familia tuviera un devocional familiar. Se insistía en que todos los días el padre, la madre o el papá solo, si era papá solo o si era mamá sola, tuviera un tiempo devocional con sus hijos. Un tiempo en el cual ellos pudieran transmitirle a sus hijos lo que verdaderamente está diciendo aquí. Que les enseñara sobre la palabra de Dios, que les enseñara sobre cosas que están sucediendo en nuestra vida, ni siquiera de una manera religiosa, vamos a decirlo así, sino de una manera fresca. Lo que el pueblo de Israel tenía que hacer al transferirle las enseñanzas es que ellos tenían que decirles, incluso hicieron monumentos, y eran monumentos que eran memoriales, que estos memoriales servían para que cuando los hijos preguntaban, bueno, ¿y por qué está este monumento? Está porque Dios hizo esto y aquello y lo otro. Cuando atravesaron el río Jordán, sacaron 12 piedras, esas 12 piedras se pusieron, se hizo un altar con el propósito de cuando lo vieran recordar que Dios había detenido las aguas del río Jordán y que ellos habían pasado por en seco ahí. Pero nosotros hemos perdido ese devocional. No hacemos un devocional con nuestros hijos. Y es algo que nosotros deberíamos estar retomando. Pasar 5 minutos, 10 minutos diario en el horario que sea más fácil para donde estamos reunidos la mayoría de los hijos, leer nuestra Biblia, algún pasaje, comentar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en este tiempo, cómo Dios está trabajando con nosotros, y entonces darle las gracias a Dios y darle el reconocimiento, y que nuestros hijos vayan viendo la relación con Dios y las normas de Dios como algo práctico y diario para nuestra vida.
pero es algo que hemos perdido nosotros, el devocional. Así de que por eso es que estamos teniendo mucho problema con nuestros hijos, porque hemos perdido precisamente la relación de comunión con nuestros hijos desde ahí. Ahora, ¿cómo podrías describir los años de la adolescencia de nuestro tiempo, o de nuestra familia? ¿Cómo los podrías tú describir? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Cuál sería tu caso? Una encuesta rápida, probablemente en la escuela o en cualquier otro lugar, hallaría a padres usando términos como difícil, o posiblemente muy difícil, muy agotador, posiblemente en algunos casos. Los artículos de hoy en día, las revistas y los consejeros de las escuelas citan estadísticas acerca de los adolescentes de nuestro tiempo usando las drogas, actividad sexual, aborto, violencia, que podrían dejarnos asombrados. Y para confirmar nuestros peores temores, no pasa un día sin que algún periódico local, cubra por lo menos una historia acerca de incidentes, vandalismo, arrestos de adolescentes de diferentes niveles. Es algo que estamos viendo y que estamos pasando, pero no tiene que ser así. Desafortunadamente en la sociedad hoy en día hay una creencia muy popular de todos los padres y de la sociedad, que sus adolescentes y los padres van a batallar. Y en este siglo la rebelión del adolescente es vista extensamente como normal, que la gente está considerando como normal que los adolescentes lleguen a la rebelión en sus familias. ¿Cómo llegamos a esta creencia? Mira, en nuestro tiempo las estadísticas, las encuestas y otros estudios clínicos se le adjudican mucho valor. Para todo, estadísticas, según las estadísticas, no, la estadística dice esto, entonces si la estadística dice esto, es porque esto va a suceder. Ahora, el proceso trabaja de esta manera. Las estadísticas nos informan lo que es frecuente, lo que es habitual. Eso es verdad. Las estadísticas nos están diciendo lo que es frecuente. Ahora, con el tiempo, lo frecuente llega a ser considerado aceptable. Y esto con el tiempo es juzgado como inevitable. Y finalmente lo que es visto como inevitable es etiquetado como normal. Y en algunos casos como sano. En algunos casos. Y es lo que está sucediendo con nuestro tiempo y en nuestra vida. De pronto empezamos a ver nosotros algo que me empieza a ser considerado como frecuente, como habitual. Y luego lo vemos ya muy frecuente. Lo empezamos a considerar como aceptable. Lo juzgamos ya como inevitable. Va a pasar. Y pues ni modo, ya es normal y esto va a suceder. Y en algunos casos, no el caso de la rebelión del adolescente, consideramos como sano. Y eso está pasando en nuestros días. Lo podemos ver en muchas de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? El homosexualismo, el lesbianismo y no sé, hay muchas otras cosas alrededor de ello. Así de que de ahí que muchas instituciones y padres vean la paternidad y la adolescencia como un tiempo inevitable de años de tormenta y estrés. Pero esto causa un problema. Cuando nosotros tenemos esa idea en nuestro corazón de que el niño al llegar a la edad de la adolescencia va a tener problemas y va a ser un rebelde, entonces nosotros nos acostumbramos y no hacemos nada por cambiar esa situación, porque lo consideramos que es normal y empezamos a dejarlo y aceptarlo como algo normal en nuestra vida. Así de que debe de ser así. Hoy en día los padres pueden confiar y pueden verdaderamente descansar y tener una esperanza de que pueden tener una relación fuerte, positiva y duradera con sus hijos. Y eso es lo que vamos a trabajar y lo que estamos trabajando precisamente. Y nosotros podemos ver que hay familias que no batallaron con sus hijos en la adolescencia. Y vamos a empezar a ver qué es lo que hizo la diferencia. ¿Qué hizo que padres que en este tiempo, cuando se considera como la adolescencia y la rebeldía como algo normal, no lo vivieron, no lo pasaron? Y vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, esas familias no aceptaron las estadísticas citadas de que es normal que los adolescentes deben de rebelarse. Lo primero que tú tienes que sacar de tu cabeza es normal que los adolescentes deben rebelarse. Tienes que sacarlo completamente de tu cabeza. Es una cosa que debemos hacer. Segundo, creemos con todo nuestro corazón que los padres pueden hacer la diferencia porque Dios hace la diferencia.
Y decimos que los padres pueden hacer la diferencia porque Dios hace la diferencia, porque si nosotros nos apegamos a los valores que nos encontramos en la Biblia y los empezamos a aplicar en nuestra familia, entonces vamos a empezar a ver nosotros resultados diferentes precisamente en nuestra familia. Y en tercer lugar es que seguimos una estrategia básica de observación. ¿Cómo es esta estrategia básica de observación? Cuando nuestros hijos eran pequeños, nos hicimos el hábito de observar a las familias sanas. ¿Qué tenían estas familias sanas que estaban produciendo que hijos fueran sanos? Los de la alabanza de allá de atrás, dejen de platicar, por favor. ¿Va a salir en el video? Lo siento. Así de que, ¿por qué causa el joven qué causa que el joven se rebele? Lo que causa que el joven se rebele es el libertinaje, es legalismo, es desilusión o desengaño, es soledad, es inmoralidad. Son causas por las cuales el hijo se rebela. Y a veces no son causas que precisamente tenga el hijo, es que está en la familia. Libertinaje en la familia, legalismo en la familia, desilusión o desengaño de la familia precisamente, soledad en la familia, inmoralidad en la familia. Existen otros factores que pueden guiar a los adolescentes a abandonar la seguridad del amor de sus padres. Vivimos en una sociedad que es en lo fundamental adversaria hacia la familia. O sea, la sociedad, el trabajo es adversaria hacia la familia. Hoy en día, por ejemplo, si una mujer va a ir a hacer un trabajo, no es legal, pero si va a hacer a pedir un trabajo, pues casi le están pidiendo que lleve ¿cómo se llama? De no embarazo, un certificado de que no está embarazada, porque si no, como ella va a contratar a una mujer embarazada para al poquito tiempo ya darle incapacidad y esto y aquello, y muchas cosas por el estilo. Están buscando personas que no tengan compromiso para que se desarrollen en los trabajos con el propósito de los trabajos absorberlos para sí hoy en día. La mayoría de las personas hoy en día, la mayoría de los negocios y de las personas están ocupadas en sus negocios y de hacer que el negocio florezca. Los padres que desean criar buenos hijos están virtualmente en guerra con la comunidad. Este no fue siempre el caso. De otro tiempo se veía por la familia, hoy en día no se está viendo por la familia. Hoy en día vivimos en una sociedad que cree que la moralidad es relativa y como resultado comunidades de valores sanos son virtualmente inexistentes. Hoy en día encontramos que hay muchos lugares donde no hay valores sanos. Es triste, pero es verdad. Es por eso que hoy en día puedes ver a padres que tienen hijos con problemas y aunque los padres sean buenos padres, los hijos tienen problemas porque no hay un entorno social que los dirija también a los hijos de una manera moral. Hoy estamos más en competencia que antes. Antes podía haber malos padres, pero había una sociedad dirigida por valores morales de los principios absolutos y entonces cuando había un mal padre el resto de la sociedad trataba de absorber a los muchachos aquellos para encaminarlos por el bien. Hoy no es tan fácil, ahora es más difícil. En estos días a mí me acaban de pedir hace unas 2 o 3 semanas que si iba a dar un curso, una clase en un curso de verano. Le dije, ¿de qué quieres que la dé? Del noviazgo. Ok, está bien. No sabía ni dónde ni qué. Yo ayer llamo y le digo, oye, voy a salir a Guadalajara, la clase es el miércoles, yo voy a estar aquí de regreso, no te preocupes, pero dime dónde y a qué horas. Dice, lo vas a dar en la secundaria fulana. Dije, ¿en la secundaria? Dije, yo sé, porque tenemos niños en la secundaria, que va a haber un curso para todos los de primero. Y dice, no solamente para los de primero, también para los que salieron mal en segundo y en tercero. Los van a juntar, los van a pasar. Dije, pero yo pensé que iba a ser un curso de regularización, matemáticas, en fin, alguna. Dice, no, dice, va a haber muchas otras cosas, pero nos interesa sobre todo, y por eso estamos invitando, para que tú des una clase de noviazgo a los muchachos. Dije, me gusta, me encanta la idea, a mí me encantan esas cosas. Puse a preparar más material, voy a hablarles a ellos sobre que hubo un tiempo que no existió el noviazgo. Por si ustedes no lo saben, el noviazgo está reconocido de 150 años a 100 años para acá. Antes no había noviazgo. Así de que los muchachos se van a llevar una sorpresa. ¿Cómo que hubo un tiempo que no había noviazgo? No. El papá escogía a la novia o el novio, lo comprometían y se casaban y le voy a decir, y resulta de que los muchachos a veces llegaban medio conociéndose, pero no se querían, no.
se empezaban a querer ya cuando estaban casados, y duraba, y funcionaba. Hoy en día llegan bien enamorados, y al año, 2 años ya no se quieren, y antes funcionaba mejor. No, no vamos a hacer que hagan eso, ¿verdad? Digo, no vamos a pedir que hagan eso, sería un milagro, pero les voy a enseñar sobre la importancia del noviazgo, sobre el cuidadito de los besos y abrazos, cómo estos llevan. Les voy a estar hablando sobre cómo hay una glándula, creo que se llama el oxitocino, y cómo el oxitocino es una glándula que cuando te tocan te produce cierta sensación agradable. Entonces, cuando los muchachos se tocan por primera vez, pues se sienten. Yo recuerdo que Lupita y yo nos conocíamos como amigos, y un día estábamos en el cine y crucé la mano, y por primera vez no la toqué como amiga nada más, sino que sin querer queriendo, y de verdad sin querer queriendo, la toqué, y el oxitocino hizo su función, y me sentía como Bambi flotando. Digo, pero ¿qué pasa? La sensación de tocar posiblemente la mano en una semana ya no produce esa sensación. Entonces vamos al bracito, y luego vamos avanzando, luego vienen las relaciones, después de las relaciones vienen los embarazos, y Colima, el estado de Colima tiene el primer lugar de madres adolescentes en la República. Y les voy a decir, ¿y qué sucede? Muchas quieren abortar. Les voy a pasar un video sobre el aborto, las consecuencias del aborto, no solamente del aborto, sino después pueden quedar estériles, pueden quedar un montón de cosas más. Y yo me estoy divirtiendo con eso. Anoche casi ni pude dormir porque yo tenía preparados 40 minutos, me dijeron, no, es 1:30, entonces me puse a preparar más alrededor de ello. Pero, ¿por qué? Porque necesitamos traer a los jóvenes valores que verdaderamente permanezcan y les den a ellos cimientos firmes para sostenerse. Una vez me invitaron a una escuela, y dice, sí, el que lo encontró este señor en el taxi, y dice, ¿sabe qué? Le dijo, ¿dónde va? Al Grupo Amor. Y le dijo, y estoy hablando de hace años, le di una clase en la escuela a todos los alumnos de la secundaria federal que está junto al Infonavit y aquella área, ¿cómo se llama aquella secundaria? ¿Es la Reyes Heroles? Ok. A todos. Y me dijeron ellos, te vamos a dar todos los segundos y todos los terceros. No, denme los primeros también. Pues si quieres, Dios mío, los primeros años son los peores. En serio, dije, con razón no me los querían dar. No, los chamacos, y estoy hablando de hace 10 años, posiblemente 12, 15 años. El chiste es que el papá le dice a Uziel, quiero decirle que mi hijo escuchó una plática en la escuela, y usted no sabe cómo eso cambió la manera de pensar de mi hijo. Y de verdad, yo voy con todo el corazón y el deseo de que si 1 o 2 agarran la onda y se conservan. La clase que les daba ya le llamaba la gloria de la virginidad. Y les hablaba de la virginidad a los chavos. Hace 10 o 12 años todavía había una idea más de la virginidad. Hoy en día estamos peor que antes. Así de que vivimos en una sociedad que es en lo fundamental adversaria a la familia, adversaria a los valores. Existe otro factor a considerar para encontrar la rebelión del adolescente. El periodo de la adolescencia es la culminación de todo lo que ha sucedido en la vida del niño. Miren, nosotros lo vemos en el hogar de amor. En el hogar de amor nosotros podemos tener los niños de bebés hasta los 12, 13 o 14 años, puede variar en alguna etapa. Y escuchen esto, su tanque emocional es fácilmente llenado con la gente que está a su alrededor. Su tanque se llena con eso. Pero cuando pasa la edad de la adolescencia, ya ha pasado ya por las etapas que hemos hablado de la paternidad, y tiene que enfrentar, su mundo se expande y ahora va a la secundaria, va a otro nivel de muchachos, y ahora su tanque emocional ya no es él no necesita llenarlo, o él quisiera llenarlo con los que están alrededor de él.
No solamente los que, bueno, no alrededor de él, externos a él. Ya no nada más papá, mamá, el tío, la tía, el abuelito, etcétera, etcétera. ¿No ven que cuando los llevan, a los niños los llevabas antes y mamá, te lloraban en el kinder? Mamá, no me dejes. Ahora los quieres llevar a la secundaria. No me lleves, yo solito me voy. Déjame 2 cuadras atrás. Y luego más cuando te ven el carro que llevas, no, espérate, ¿qué van a decir mis amigos, no? Etcétera, etcétera, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque su mundo se ha expandido. Y ellos quieren la aceptación de los del otro mundo, vamos a llamarle así. Y entonces muchos de ellos empiezan a aceptar, a hacer cosas porque quieren ser aceptados. Y si tú no trabajaste en la etapa de las primeras 2 etapas, que es la de los 0 a los 5 años, donde tienes el control y donde vas a meter en su almacén moral todas las cositas que quieres, y de los 6 a los 12 en entrenarlo, vas a tener conflictos en los siguientes años. Porque va a querer ser como los que están allá afuera, va a querer la aceptación de los que están afuera. Entonces esta es una cosa que está sucediendo. El mundo se ha expandido, el mundo se ha globalizado increíblemente. Hubo un tiempo que nosotros pensábamos que los matrimonios, y no te estoy hablando de 100 años, hace 20 años, hace 15 años, oíamos de matrimonios de una cultura con otra cultura y pelábamos los pelos, ¿verdad que no? Que un canadiense se enamoró, yo recuerdo cuando el canadiense se enamoró de mi hija del canadiense, la primera condición que les puse es, no hay noviazgo ni nada hasta que tú no hables el 50% de inglés y tú el 50% de español. A una muchacha, al mismo tiempo, la mandé a hacer un examen de que sabía inglés para ver si le daba permiso de que tuviera, y no era mi hija, era miembro de la congregación, para darle permiso, porque no, hombre, se van a casar, acá ellos piensan diferente, nosotros pensamos diferente, va a arder Troya. Hoy en día ya no es igual, el mundo se ha globalizado tanto, tenemos tanta culturización en todos lados que ya no es exactamente lo mismo. Y te estoy hablando yo recuerdo que mi hija cuando se comunicaba con mi yerno, que ya ahora es mi yerno querido, amado y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquel tiempo era el ladrón, y que quería robar a mi hija, etcétera. Cuando ellos se comunicaban, se escribían, tardaba 1 minuto, 2 o 3 minutos en llegar allá las letras. Y luego ellos les contestaban y tardaba, oye hija, ya tienes 2 horas ahí en la computadora, ya por favor. Ay papá, pues apenas llevamos unos cuantos renglones. Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día se pueden ver y todas aquellas cosas. Así de que, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos en una situación muy diferente. Posiblemente antes la familia la podíamos conservar más aquí, más como gallina con sus pollitos. Hoy en día ya no podemos, aunque los tengas dentro de la casa, ahí está la computadora y se están comunicando con medio mundo. Así de que en la etapa de la adolescencia es cuando su mundo se expande hacia afuera y él va a querer la aceptación del mundo. ¿Cómo la va a enfrentar? Y recuerda que estas son las etapas del juego de la vida. O sea, las etapas, la etapa que estamos viviendo en la adolescencia es la del juego de la vida. De los 0 a los 5, poner los valores, de los 6 a los 12 el entrenamiento, del 13 a los 19 el juego de la vida, de los 19 en adelante la amistad. En la etapa de la adolescencia se va a notar el trabajo que hicimos en los primeros años. Y en lo que a nosotros nos concierne, no es necesario discutir los errores del pasado. Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido errores. Los problemas que posiblemente estás enfrentando pudieran ser el resultado de no haber hecho la parte tuya, o de tu adolescente, o tu comunidad, o la combinación de las 3. Pero no vamos a tocar eso, vamos a ver cómo es que podemos salir adelante. Así de que con respecto al origen de la influencia de la rebelión, el punto de partida para la renovación y sanidad siempre será la misma, siempre, siempre, siempre. La relación con tu adolescente. Es importante la relación con tu adolescente.
Un error que cometemos en la adolescencia es que cuando el niño ya tiene 11, 12, 13 años, de estas edades, pues nosotros esperamos ver resultados de los primeros años, aunque no hayamos trabajado. Y un día hace algo que no es agradable, tal vez hasta nos avergüenza. Y lo que hacemos es que cuando hizo esto, pues entonces pintamos una raya, una grieta entre él y nosotros, en lugar de acercarnos. Y es cuando tenemos que acercarnos al Hijo. Es el tiempo de acercarnos al Hijo. Aunque se esté portando mal, aunque no esté haciéndolo bien, pero es el tiempo de acercarnos. La solución va a ser la relación. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, pues ahora es tiempo de que nos tengamos que acercar. Un escritor de libros, Josh McDowell, dice que un día fue a dar una conferencia a una escuela secundaria. La tuvieron que hacer al aire libre porque no cabían en el auditorio los asistentes. Y estaban ahí él enseñando y hablando, él habla mucho sobre la familia, bastante sobre la familia. Y cuando acabó de compartir, se habían acercado unos rockeros punks ahí a escuchar la conferencia y todo el mundo dijo, a lo mejor esto van a venir a hacer escándalo. Cuando terminó la conferencia, el rockero punk, uno de ellos se acercó y cuando se acercó dijo, ¿qué le irá a decir? La mayoría de los concurrentes no podía ver las lágrimas que rodaban por las mejillas del muchacho, ni podía oír las palabras que el muchacho le estaba diciendo a esta persona. Y cuando de pronto vieron que el orador de la conferencia le dio un abrazo al muchacho, y lo que el muchacho le había dicho, ¿puede darme un abrazo, por favor? Mi papá nunca me ha abrazado, ni me ha dicho que me quiere. El joven ansiaba el amor de un padre, quería sentir el amor y la aceptación que solo su padre podía darle. Y esto es duro, ¿no? La niña que llevaron una cosa sorprendente, yo se lo platicaba a Lupita, la niña que su padrastro puñaló a su mamá, yo fui y platiqué con ella. Y siempre cuando los niños son nuevos, yo siempre procuro mantener una distancia, porque no son como nosotros que ya llegan y me buscan y me abrazan y todo aquello. Entonces yo procuro no forzar nada. Entonces ella se puso en un lado de la mesa y en otro lado de la mesa, le tomé la mano, le dije, yo sé que estás pasando por una situación difícil, hija, quiero orar por ti, mira, desahógate, abre tu corazón, y empezó a llorar, y a decir lo que había pasado, cómo había pasado, etcétera, etcétera. Nada agradable como para estarlo repitiendo, ¿verdad? Y le dije, mira, aquí quiero orar por ti, por eso quise platicar contigo. Tenía apenas como una hora que había llegado. Oré por ella, le entregó su vida al Señor. Se vio una cierta ya mejoría, porque cuando llegué yo a ver estaba sentada, pero una actitud tiesa completamente, como con una coraza alrededor. Al día siguiente, cuando yo supe que ya habían encontrado a la familia, le llamo a la del Ministerio Público, de la mesa encargada de ello, y le digo, oye, sé que ya está aquí la familia. Sí, dice, tienen que venir aquí conmigo para que les extienda. Entonces agarré a la niña de la mano, estaba en una de estas, ¿cómo se llama?, barra para comer, y le puse la mano así a la barra, le dije, quiero que sepas que aquí tengo a la niña conmigo, está muy bien, está tranquila, la verdad. Y la niña agarró su otra mano y puso su otra mano aferrándose a mi mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaba una protección, un cuidado del pobre. ¿Por qué estaría pasando? ¿Qué estaría sucediendo en su corazón? Haber visto a su madre ser apuñalada, y la niña de 4 años ver toda la historia de cómo se cortó hasta el pescuezo el Señor, ¿no? Así de que la cercanía, la relación con el adolescente es muy importante. Si tú no le das cercanía, si tú no le das relación, él la va a buscar. Muchos jóvenes quieren sentir el amor y la aceptación que solo un padre puede darles. Y los hijos tienen una profunda necesidad de sentirse importantes, aceptados, amados. El padre que no comunica amor y aceptación a su hijo no es una influencia neutral en la vida de su hijo, sino una influencia negativa. Si tú recuerdas cuando vimos la introducción de cómo alcanzar el corazón de una adolescente, vimos que hoy en día los padres no tienen el corazón de sus hijos, lo tienen los amigos, los tienen los novios. Cada día a menor edad está habiendo noviazgos entre la juventud, entre los niños de hoy en día. No recuerdo qué edad tenía la niña que se alivió en el Seguro Popular. ¿Si alguien me podría decir qué edad tenía que tuvo su bebé? ¿10 años? Sí, hubo 2 casos.
Una fue de 10 años, creo que otra fue de 11. Oye, ¿cómo es posible a la edad de 11, 10 años ya tener ahora a su propio hijo? ¿Por qué? Porque no han encontrado en el seno familiar el amor y la comprensión, y se van y lo buscan en otro lado. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación? Que esto es lo importante. Vamos a hablar sobre la relación, cómo mejorarlo. Tenemos que crear un ambiente de amor y aceptación incondicionales. Incondicionales. El padre tiene que aprender que el amor y la aceptación son incondicionales. Si un hijo no siente su amor y aceptación incondicionales, no se sentirá seguro. Entre más sienta esto nuestro hijo, se comunicará más fácilmente. Ahora que estoy yendo a Tecomán, estoy encontrándome con una niña que salió hace unos meses o un año o 2 años del hogar de amor. La primera vez que la vi, no entró ni a la clase, estaba afuera y me vio y ya fui y me la acerqué y dije, dame un abrazo, eres mi hija. Me dijo, ¿soy su hija todavía? Tú vas a ser mi hija toda la vida. Yo pensé que porque ya no estaba en la casa hogar ya no iba a ser su hija. Tú vas a ser mi hija toda la vida. La siguiente semana fue, ya entró a la clase. Esta semana ya fue, estuvo ahí, fue mi esposa conmigo, ya estuvo platicando con mi esposa y me dijo, oiga, ¿usted cree que yo pueda regresar? Porque yo siempre les he dicho, quiero que sepan que toda la vida van a ser mis hijos, toda la vida. Y yo estoy dispuesto a ayudarte. ¿Cómo? De acuerdo a la condición en la que vengas. Posiblemente no te voy a poder meter en la casa donde estabas cuando te fuiste, pero voy a tener una solución para ti. Posiblemente te tengo que meter con los valientes, posiblemente te tengo que meter a la casa Belén, pero tengo una solución para ti. Algo podemos hacer para ayudarte en tu vida. Así de que ellos tienen que entender que el amor es incondicional, incondicional. Así de que debemos mostrar esto y debemos mostrar también afecto. Debemos demostrarle afecto a nuestros hijos. O sea, que ellos vean que hay un ambiente de afecto en la familia, no un ambiente de juicio, de estarles juzgando, de estarles criticando. En algunas familias, desafortunadamente, solamente hablamos para juzgar, solamente hablamos para criticar, solamente nos dirigimos a nuestro hijo cuando tenemos que corregir algo. Una persona, y lo dice él mismo, dice, mi papá fue un excelente padre, buenísimo padre. Esta persona creyente desde la edad de 6 años, la persona, su papá creyente muchos años atrás, dice, pero desafortunadamente mi papá solo se dirigía a mí cuando había algo que corregir, nada más, no para otras cosas. Y eso cometemos mucho ese error nosotros en la familia. Solamente nos dirigimos a nuestros hijos para corregir y no para demostrar afecto. Deleitarse en la singularidad de cada hijo. Son diferentes los hijos. El jueves cuando terminé la clase va una mujer y me dice, con su esposo, y estábamos Lupita y yo, y nos dice, oiga, pero yo tengo 2 hijos que son muy diferentes y usted está enseñando esto, ¿cómo se lo voy a dar esto si son tan diferentes? Y dije, hoy lo vimos en la clase, pero a veces es tanta la información que no la pescamos toda. Y vimos que ¿cómo se llaman? Los temperamentos y luego la personalidad juntos nos dan el carácter, y las normas van a ser las mismas, solo que van a ser aplicadas a cada niño de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento y personalidad que da el carácter. Ahí es como la vamos a aplicar. La norma es igual. ¿Cómo? Y le dije, mire, yo tengo hijos pares. Por ejemplo, mis hijos más grandes son muy similares en carácter, mis hijos más pequeños son muy similares en carácter. Le dije, tuvimos que enseñarles lo mismo de una manera diferente. Le digo, por ejemplo, nuestros 2 hijos varones, ellos se llevaron increíble. Dice, es que mis hijos se llevan un año y poquito de días de diferencia. Le dije, mis hijos se llevaron 1 año, 20 días. Y fueron los mejores amigos. Yo recuerdo que tenían 2 de estos jeeps, de esos que los aventaban así con los pies, y agarraban vuelo desde allá y se venían uno detrás del otro, llegaban aquí. Mi hermano Leonel estaba practicando aquí, no teníamos plataforma en ese tiempo, estaba con el pedestal ahí, pasaban por un ladito del pedestal para arriba, se la llevaron increíbles. Y eran diferentes, fueron diferentes. Mi hijo Jesaías tuvo tendencia hacia la música. Mi otro hijo, si yo estaba
Si yo estaba armando algo, él estaba ahí sentado conmigo y estaba viendo lo que estaba haciendo. Ese fue más mi hijo y el otro fue más hijo de mamá, vamos a decir. O sea, su personalidad, su carácter era diferente. Y le digo, y se la llevaron muy bien y tuvieron la misma enseñanza, las mismas normas. Así de que son diferentes. Y es bueno que tú te tomes en cuenta esto y cuando vayas a enseñarles e instruirles, enseñarles de acuerdo a su temperamento, las mismas normas, nada más de acuerdo a su temperamento. Ahora, debemos reafirmar el valor personal del niño, el valor personal de él. Su hijo necesita tener un sentido de valor personal. Cada persona debe llegar a tener la seguridad y el sentido de que es una persona de valor. Dedícale tiempo. Un área que sí yo fallé, posiblemente mucho, no mucho, casi total, fue el tiempo para con mis hijos. Fue cuando todo esto iba empezando, todo el mundo me absorbía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi esposa tomó un buen papel, la ayuda idónea. De Proverbios capítulo 1, verso posiblemente el 8, no recuerdo qué. El padre da la instrucción, la madre vigila que se lleve a cabo la instrucción. Y mi esposa fue excelentísima en eso, de verdad. Mi esposa pero nosotros como padres también debemos hacerlo. Es más, nosotros no debemos escudarnos o excusarnos en que no lo hice. Dije, no vamos a juzgar qué pasó en el pasado. No sabía todo lo que yo sé hoy en día. Así de que dedícale tiempo, de una manera personal. Si es posible, un día dedícaselo uno, otro día dedícaselo otro día dedícaselo otro, y dedícale un tiempo para cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Hoy en día los hijos, la familia son pues los muy locos ya son de 4. Así los muy locos, ¿verdad? Nosotros éramos 4 más Vero 5 y todas las otras cosas que estaban alrededor, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes en alguna forma pasaron a ser como hijos hacia nosotros. Hoy estaba una persona aquí cuando terminó Sed de compartió Sed al principio y en la mañana, y decía esta persona, ¿puedo platicar contigo? Y le dijo a Seth, mira, yo no soy el pastor de aquí, el pastor de aquí es Nahum. Le dijo, sí, ¿cómo quieres? ¿Qué te quieres? Vengo de Guadalajara, ¿te congregas en Guadalajara? Sí, busca a tu pastor. Digo, porque yo te puedo dar una opinión y te voy a decir, no voy a estar equivocado en ella, no porque no me equivoque, pero a lo mejor tu pastor te va a dar otra opinión y las dos son correctas, pero vistas desde diferentes puntos. Y él te conoce mejor que yo, ¿verdad? Y antes quien venía a la hora que venía, y todavía seguimos en gran parte haciendo estas cosas en todos los momentos que podemos. Así de que reafirma el valor personal del niño. Tiene un sentido, dale un sentido de pertenencia, que él sepa que pertenece. Reconoce más los valores que las actuaciones. Es importantísimo. Yo oí una historia de un niño que nunca recibía una felicitación de su papá. Un día sacó 10, cuando sacó 10, su papá dice, hijo, ¿qué quieres? ¿A dónde te llevamos? Y me hicieron el gran show. El niño encontró una llave de cómo llamar la atención de sus hijos en forma positiva hacia él. Entonces se esforzó, siempre sacar 10, se curieron sus padres cuando él entraba al trabajo, siempre había un sentido de que tengo que hacer todo muy bien para que me reconozcan en el trabajo, para que me reconozcan en tal lugar. No, es por sus valores, no por lo que hacen. No los felicites solamente cuando ganan, sino también cuando pierden. De verdad, es necesario reconocer lo que Él es, no lo que Él hace. Es muy importante reconocer lo que Él es, no lo que Él hace. Mi pregunta es, ¿dónde estamos ahora? ¿En dónde está nuestra situación? Y es ahí donde vamos a empezar a trabajar. Para poder cambiar lo que no está funcionando bien en nuestra familia, primeramente debemos observar honestamente nuestras relaciones actuales. Y ahí tienes tu hoja. Te vamos a dar, ¿qué? 10 minutos, no, se me hace mucho. Bueno, 5 minutos, si no te la te la vas a llevar a tu casa. Vas a ser honesto, vas a ser honesta, vas a contestar honestamente. Y al final, tú vas a ver ahí, porque al final viene, y no lo hagas con el propósito de salir bien.
por favor. Pero al final nosotros vamos a ver los siguientes marcadores. Vamos a ver familias sólidas con una sana relación de padre y adolescente. Vamos a ver familias sobreviviendo que podrían beneficiarse con un mejoramiento y que pueden experimentar problemas significantes al futuro. Familias con luchas con relaciones padre-adolescente caracterizadas por conflictos serios. Escribe tu respuesta en los espacios que están ahí, basado en tus respuestas. Lee bien, por favor. Tenemos 2 sesiones. Una sesión, aquí tengo, se contesta de una manera, otra sesión de otra manera. La primera sesión dice, esto representa a nuestro adolescente, a nuestra relación. O sea, esto nos pasa siempre. Con un punto, le vas a poner ahí en el espacio, la primera sesión. 2, este usualmente representa a nuestro adolescente, a nuestra relación. O sea, es muy común, no siempre, pero más o menos, por ahí casi más. Si le pusiéramos porcentajes, la 1 sería el 100%, la segunda sería el 75%, la 3 sería 50%, la 4 sería el 25% y la 5 sería un 1%. O sea, rara vez nos sucede esto. La contestas, Si no eres padre de adolescentes, obsérvala con tu papá. Tú compárate con tu papá, por favor. La segunda sesión, la sesión 2, escribe tu respuesta en los espacios, pero aquí es al revés. Aquí es 5 cuando siempre es exacto. O sea, aquí es, el 5 se pone cuando estamos al 100, el 4 cuando estamos al 75%, el 3 cuando estamos al 50%, el 2 cuando estamos al 25% y el 1 cuando estamos entre el 0 y el 10%, vamos a decir. Después de todo esto, tú pusiste en cada uno, pusiste los resultados de la sesión 1 y la sesión 2. Cuando tienes tú el resultado de la sesión 1 y sesión 2, tomas el total. Y aquí van ya cómo te vas a comparar, cómo es tu relación. Recuerda, si tus niños son chiquitos de 4 o 5 años, no lo puedes tal vez comparar con ellos, pero sí lo puedes comparar con tu papá, con tu mamá, para a ti mismo, porque posiblemente tú estás transfiriendo a tus hijos lo que tú viviste. Así de que tenemos un resumen. Los que sacan de 61 a 80 puntos, tenemos aquí una relación padre-adolescente con problemas menores. Y así va aumentando. Trae el nombre de varios adolescentes. Para si tienes varios adolescentes. Para si los tienes. Si nomás tienes uno, pues nada más 1 o 2. El propósito es que tú encuentres cuál es tu perfil. Estamos como una familia sana, estamos como una familia que tiene problemas, pues entonces tú tienes que empezar a trabajar en ello, por favor. Tienes que trabajar en cada una de estas etapas de tu vida. Vamos a poner los cimientos de cómo estamos para seguir avanzando en nuestras próximas enseñanzas. Así de que te dije que ya íbamos a empezar con la tarea. Esta es tu tarea. La próxima semana vamos a tener otra tarea. Te quiero ver comprometido con la tarea, por favor. ¿Quieres ver resultados? Necesitas trabajar arduamente. No es fácil. Historias propias, mías, pues de mis hijos. Yo tuve un hijo con el cual tuve un poco más de problemas. Es la verdad. No fue fácil esa etapa. Miren, una vez teníamos una reunión. Y de esa reunión vino un grupo de profetas. Dijeron, queremos orar por ti. No me conocían. Me dijeron, estábamos ahí, me dijo uno, si tú no le dedicas tiempo a ese niño, tú vas a tener problemas con él. Según yo le dediqué tiempo, muy obediente. Me levantaba en la mañana para llevarlo a la escuela, pero mientras yo lo llevaba a la escuela, llevaba el radio prendido, oyendo noticias, y el chamaco nada más ahí a un lado. Pues eso no es calidad. Y muchos de nosotros siempre le dedicamos tiempo de calidad. Eso no es calidad. Con el tiempo, pues él se aburrió de que lo llevara, yo me aburrí de llevarlo. Y la verdad no fue fácil. Empecé a tener problemas con él. ¿Por qué? Porque no le dediqué tiempo. Entonces tienes que trabajar. A veces hay hijos con los que no hay química.
hay producimos una reacción. Esa reacción tiene que ver con cosas del pasado. No tanto a veces con nosotros. O para poner otro ejemplo, aunque esta fue de niña más pequeña. Mi hija Sobeida. Cuando yo tenía planes para mi vida. Yo en mi vida tenía pensada el tipo de casa que yo quería, así aquí. Yo estaba trabajando y desarrollándome para el tipo de casa que yo quería. Llega Lupita y me dice, fíjate que estoy embarazada. No dije nada. Pero en mi mente, hagan de cuenta que aquella casa fue una casita de palos, ¡pum, pum, 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 pum! Se cayó. Nació. El trato para con mi hija número 1, Selene, y mi hija Sobeida era diferente. Alguien me podía preguntar, oye, ¿tú amas a tus hijas igual? Sí, yo amo a mis hijas igual. Pero no las trataba igual. Yo tuve que descubrirlo. Fue cuando conocimos las cosas del Señor. Yo me di cuenta de que no, de lo que había pasado. Yo confesé mi pecado a Dios. Yo le confesé, Señor, perdóname. Traté de acercarme a ella. Ella es muy diferente de carácter a mi otra hija. Muy diferente. Yo recuerdo que yo era muy cruel con ella. En serio. Cuando yo empecé a acercarme a ella porque reconocí y empecé a cambiar. Óigame bien. No fue un mes, no fueron 6 meses, no fue un año, no fueron 2 años, fue de 3 a 4 años recuperar el terreno perdido, haciéndolo. Yo sabía que a veces ella hacía cosas para calarme, para probarme, y me tenía que morder la lengua para no reaccionar de una manera equivocada. Había una reacción. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, por fin, con mi hijo Jesaías pasaron años la recuperación. No fue fácil. No fue culpa de ellos, óiganlo, fue mi culpa. En serio. Entonces tenemos que trabajar. Nos duele reconocer. Y todavía cuando nos lo echan en cara, ¡híjole! Los hombres somos tan machos que nos duele mucho más todavía. Entonces tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Óiganlo bien, la respuesta es la relación con el Hijo. Pero lo más importante, nuestra relación con el Padre. Ahí. Doblando las rodillas, buscando el rostro de Dios. Y un día, no importa si tienen 15, porque están adolescentes, 20, 25 o 30 años. Hay hijos que hoy en día todavía están molestos con sus padres que ya murieron. Posiblemente es el caso tuyo. O a lo mejor ni ha muerto, pero es tu caso. Tenemos que arreglar eso. Y posiblemente en el caso tuyo ya tu padre ni te busca como, ¿qué puedo decir? Dice, pues la responsabilidad de él es ahora buscarme. Posiblemente él no conoce a Dios. Y tu respuesta, busquen el curso del perdón 1. Y no solamente el perdón 1 y perdón 2. Llévenselos, contéstenlos, tómenlo como parte del proceso de esta clase. Perdón 1 y perdón 2. 5 minutos para preguntas. ¿Tienen preguntas por ahí? Ni una. Se me hace que mejor no digo nada. Que Dios les bendiga, que les vaya. Pues, levanta bien la mano, muchacho. Sí, ok. Aquí puedes bajarle. Yo la repito. ¿Qué pasa con los que no son todavía papás? Mi pregunta va en el siguiente sentido. Digamos, en mi caso, o a lo mejor en muchos casos de jóvenes que todavía estamos solteros, que aceptamos al Señor tal vez después de la adolescencia, como en mi caso.
pero vivimos muchas cosas que en la adolescencia sí se caracterizaron por eso, ¿no? Al no conocer a Dios, por rebeldía, y a lo mejor se metió uno en cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto ese tipo de actitudes y malos hábitos y cosas se te pueden reflejar? Dijeran por ahí, estás pagando lo que tú hiciste alguna vez, ¿no? En tus hijos, en un futuro, pensando en tener hijos. Estamos en el Señor. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, número uno. Joel, es Joel el que nos habla que lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, lo que se comió la oruga, lo que se comió, etcétera, Dios nos lo puede restaurar. Yo recibí un correo ayer de una familia que estaban tronadísimos, ni sé de dónde sean, ni de qué parte del mundo sean. Hace años, o un año, 2 años, empezó a escribirme y empecé a mandarle, estudia esto. Y me dice, y me acordé porque dijo eso, no sabes cómo ha cambiado mi vida. Vivía la suegra y su cuñado con ellos. Se agarraban de la greña, se agarró de la greña con la suegra, etcétera, etcétera. Y me dijo, Dios ha cambiado todo. Dice, lo que se comió la oruga, lo que se comió el revoltón, lo que se comió el saltamontes, todo Dios me lo ha vuelto a dar. Y eso es una verdad. Gracias a Dios por jóvenes que están aquí, porque hay varios jóvenes solteros, que están desde ahorita aprendiendo cómo debemos hacerlo, porque había un dicho que se nos decía a nosotros, para ser buen padre tienes que serlo 20 años antes de que seas padre. O sea, tengo que vivir una vida recta para ser un buen padre. Entonces, ustedes están aprendiéndolo en este momento y eso les va a ayudar muchísimo para cuando tengan que desarrollar su propia paternidad. ¿Cometimos errores? Todos cometimos errores. ¿No hay ninguna más? No, que les vaya muy bien, que Dios les bendiga.